abuela murió. Su ausencia nos envolvió como una presencia invisible que rondaba nuestro hogar en silencio, así como lo había hecho en vida, atada por cadenas de enfermedad a una desvencijada silla de ruedas que chirriaba al andar. Yo era la menor de 3 hermanos, y la que la vio en su peor momento, cuando la mujer brava e imponente que mi madre contaba que había sido alguna vez, capaz de cargar entero su hogar sobre sus hombros cuando mi abuelo se había marchado a la guerra para nunca volver, habíase visto reducida a un ente convaleciente que pasaba horas en silencio con la mirada perdida frente a la ventana que daba al patio y desde la que podían verse las exuberantes plantas a las que tanto cariño les había dedicado. Mis recuerdos con ella pueden resumirse en trasladarla de una habitación a otra, contarle cómo me había ido el día, como quien le habla a una pared, y ayudar a mi hermana mayor a asearla. Y, aún así, la adoraba. Por silenciosa que resultase su presencia, allí había estado desde que tenía uso de razón, y el día que faltó, una parte de mí de cuyo peso no era consciente de repente había desaparecido y dejado atrás un hueco que ardía cada vez que pensaba en ello. Años me costó aprender a vivir con ello, y aún más perdonar a mis padres. Ni a mí ni a mis hermanos se nos había permitido estar a su lado, viéndonos obligados a quedarnos con mis tíos hasta que fue demasiado tarde para despedirse, teniendo estos que aguantar nuestras preguntas y súplicas y, finalmente, mi llanto y desesperación el día que nos llegó la noticia. Mi abuela había recaído meses atrás y llevaba postrada en su cama desde entonces, desvariando y lanzando murmullos al aire en los que parecía emplear toda la fuerza de sus pulmones hasta llegar al punto de agotarse y pasar los siguientes minutos recuperando el aire. Era un cuadro deprimente. La enorme anciana en su enorme cama, que se quejaba cada vez que alguien la movía, en mitad de una habitación de paredes desnudas. Una imagen que tengo grabada en mi cabeza. El último recuerdo que tengo de ella antes de encontrármela expuesta en un ataúd abierto, como un traje en descuento en una vitrina, para el deleite de los familiares a los cuales, en su mayoría, nunca había visto. Mi relación con mis padres y mi hermana empeoró a partir de aquel momento, y poco después llegó la adolescencia y todo se hizo mucho más difícil. Mi hermana mayor hizo su vida y no la volví a ver hasta hace unas semanas atrás. Pero mis padres tuvieron que aguantar estoicamente a la niña amargada y volátil en la que me había convertido, constantemente viéndonos sumergidos en discusiones por nimiedades y que muchas veces terminaban conmigo durmiendo en la casa del idiota de turno con el que me cruzase. No son memorias que añore, pero no tenía el rompecabezas completo e hice lo que pude con las piezas que tenía. Y fue hasta hace un mes atrás, cuando me encontraba aprovechando el poco tiempo de vacaciones que la universidad me dejaba para hacer absolutamente nada, que recibí una llamada de mi padre. Una película de suspenso corría en la tele, y yo, tumbada en el sofá, envuelta en un pijama, rodeada del desorden de mi pequeño apartamento, recordé que de hecho sí quería a mis padres cuando oía a mi padre decir aquellas palabras. Tu madre está muy enferma. Si pudieras pasarte por la casa, hay cosas de las que tenemos que hablar. ¿Alguna vez has sentido como las 4 paredes que usualmente te acobijan y protegen del exterior, de repente se ciernan sobre ti a la par que un nudo comienza a atarse con manos de fuego en la boca de tu estómago? Al día siguiente, sin perder tiempo, llené el tanque y conduje durante medio día desde la ciudad en la que me encontraba hasta mi pueblo natal. Al llegar y encontrar todo exactamente igual a la última vez que me había visto atravesando esas viejas calles sin pavimentar rumbo a la gran ciudad y esperando nunca tener que regresar, sentimientos de culpa y nostalgia se entrelazaron alrededor de mi estómago. Mientras estacionaba en el camino de grava, ahora rodeado por altos pastizales, que precedía a la vieja casa que alguna vez llamé hogar, y bajaba del auto, mi mirada se encontró con la de mi hermana mayor, la única de los 3 que había estado junto a mi abuela cuando se fue. Sinceramente no sabía si vendrías. Fueron sus primeras palabras hacia mí en años, mientras dejaba mi auto atrás y subía las escaleras hacia el pórtico donde se encontraba. No tenía nada que hacer. No te hagas la ruda. Exclamó cruzándose de brazos. Nunca se te ha dado bien. No te ves muy bien. ¿Cómo has estado? Preguntó ahora en un tono más maternal. ¿A qué te refieres? Estás pálida y llevas unas ojeras que parece que se te van a caer los ojos.
Eres insoportable. exclamé. Después de tantos años, sigues hablando exactamente igual que mamá. Mi hermana rió. Te extrañé, hermanita. Exclamó, envolviéndome en un abrazo que me resultó tan sorprendentemente cálido que derrumbó todas las defensas que había levantado a mi alrededor durante años, finalmente correspondiéndoselo y dejándole un par de lágrimas sobre los hombros de su blusa. Permanecimos así un rato. Hablando de ella, Continuó separándose lentamente y guiándome al interior, será mejor que entremos. Ya tendremos tiempo de ponernos al día. y así lo hicimos. Entramos a la casa y me tomó un momento acostumbrar mi visión, encandilada por la luz del exterior. Tras la oscuridad, el mismo salón con los mismos muebles, el mismo sofá, los mismos cuadros que de niña me habían dado miedo y ahora solo me parecían horribles, diferenciado de mi última vez allí solo por una televisión nueva, en ese momento mostrando un canal de dibujos animados al que un niño pequeño, roncando por lo bajo en el sofá, no estaba prestando atención. Suspiré. ¿Verdad? Asintió mi hermana leyendo mis pensamientos. ¿Es tuyo? Pregunté en voz baja señalando al niño. ¿Qué va? Negó mi hermana. La zorra a la que Isaac, Mi hermano inmediatamente mayor. llama esposa, no le permite salir a la esquina si no es con él. No vaya a ser que siga su ejemplo y se meta con el primero que se cruce. Reí, ¿Y dónde está él? ¿Con mamá? dijo haciendo un ademán hacia arriba con la cabeza, señalando el cuarto de nuestros padres. Atravesamos la cocina y subimos las escaleras, encontrándome de pronto en aquel oscuro pasillo que alguna vez me había resultado laberíntico, ahora reducido a una L decorada con 4 puertas. 3 de ellas llevaban a habitaciones y la otra al baño. Al pasar junto a la puerta que llevaba a la que había sido mi habitación y de la mujer frente a mí, casi me sentí niña de nuevo. Aquella niña que tantas veces había escalado las escaleras, corriendo con frustración y enojo sin haber terminado de cenar, para atravesar el pasillo antes de zambullirse entre las sábanas y llorar hasta quedarse dormida. ¿Estás bien? Mi hermana me devolvió a la realidad con una mano en el pomo de la puerta de la habitación de nuestros padres. Sí, perdona. Es que son muchos recuerdos. Escucha, pase lo que pase, quiero que sepas que nadie te culpa, ¿de acuerdo? Y sin darme tiempo para pensar, giró el pomo y abrió la puerta, internándose en la habitación, donde mi madre yacía postrada en una cama, avejentada más allá de lo justificable, rodeada por mi padre y mi hermano. Sus rostros se iluminaron al verme. Mi padre fue el primero en lanzarse sobre mí, casi haciéndome tropezar y caer sobre la mohosa alfombra del pasillo al envolverme en un abrazo tan fuerte que casi dejé de respirar, pero no me importó. A él le siguió mi hermano, y permanecimos allí hasta que mi hermana nos separó. ¡La van a matar! Rió. No puedo creer cuánto has crecido. Exclamó mi padre con la voz quebrada. Las canas se apoderaban de su cabello y sus facciones, aunque ocultas bajo una profusa barba, empezaban a verse presas del tiempo. Mírate, ¿has estado comiendo bien? ¿Alguien más tiene algo para decir sobre mi alimentación? Exclamé hastiada, pero no con rabia, más bien con gracia, y mi hermano lo captó, echando a reír. Ven, pasa. Me guió mi padre al interior de la habitación, donde mi madre, desde la cama y junto a la débil luz de una lámpara y una ventana cerrada, me tendía la mano. Ha pasado tanto tiempo. Suspiró con una voz débil a través de una sonrisa que acrecentaba sus arrugas. Me alegro tanto de que estés aquí. Todos ustedes. Ojeando a los 4 a su alrededor. Me alegro que estemos todos juntos. Mi padre entonces carraspeó por lo bajo como si se estuviese preparando para algo, y a él le siguió mi hermana mayor, que pareció ponerse tensa de repente. Isaac, Olivia, Listó mi madre observándonos con calma a los 2 menores. han crecido tanto y yo estoy tan vieja que con su padre creemos que ya es tiempo de que sepan la verdad. Los 3 nos miramos antes de devolver la mirada sobre nuestra madre. Imagino que aún albergan dudas sobre lo que ocurrió con su abuela. Sé muy bien que tú, Olivia, nunca nos perdonaste por alejarte de ella en sus últimos momentos. Y no te hubiese culpado si hubieses elegido no venir cuando te llamamos. Y entiendo si aún nos guardas rencor. Pero si estás aquí, es porque más grande que tu frustración
es tu necesidad de saber la verdad. Así que te ruego, me dejes contártela. Aferrándose a mi mano, que descansaba plácida entre las suyas, mientras yo me hallaba sentada en la cama. Mi padre se sentó en la vieja silla de caña bajo la ventana, y mi hermana se echó sobre el marco de la puerta cruzada de brazos. Isaac, mientras tanto, permaneció a los pies de la cama. Ya estarán hartos de que les cuente cómo su abuela hizo de padre y madre para mí cuando su abuelo no volvió del campo de batalla. Pero hay algo que nunca les conté. Cuando nos llegó la noticia de que mi padre no volvería, algo en su abuela se rompió. No me refiero a su cuerpo, que comenzó a enfermar hasta quedar lo que conocieron, sino algo más, algo en su cabeza. Al principio solo eran pequeños arranques de ira que relacionamos inmediatamente con el duelo, pero después se convirtió en abandono total por los quehaceres de la casa, en salidas esporádicas a mitad de la noche, conversaciones con la nada misma. Recuerdo que cuando era niña mi tía intentaba calmarme, diciéndome que mi madre estaba enferma y que cuando se pusiese bien todo volvería a la normalidad, pero nunca se puso bien. Mi madre miraba fijamente hacia ninguna parte, como si lo que nos relataba estuviese pasando como una película por su cabeza. Entonces comenzaron los golpes. Un segundo estaba todo bien, y al siguiente, si estabas haciendo mucho ruido al masticar o no sabías cómo resolver la tarea de la escuela, el puñetazo te dejaba en el suelo, o un repentino jalón de cabello te arrojaba a tu cuarto. ¿Saben? No le guardo rencor. En parte mi tía tenía razón. Era una mujer enferma. Pero entonces llegó él. De pronto su mirada, que hasta entonces reflejaba sosiego, se tornó sombría. Su abuela no pudo aceptar que su marido, mi padre, nunca volvería. Y desesperada, recurrió a los medios a los que nunca hay que recurrir. Comenzó a dejarse llevar por charlatanes que a cambio de afianzarse el poco dinero que teníamos, podían hacerle llegar supuestos mensajes muy importantes que su marido tenía para ella. Mensajes crípticos y que nunca tenía el tiempo suficiente para entregar completos, obligándola así a regresar una y otra vez, y a mí a cenar con los vecinos si tenía suerte, o más tarde con la familia de su padre, dándole una cálida mirada antes de seguir. Entonces, cuando nuestra situación no parecía poder ponerse peor, una tarde su abuela volvió a la casa, pero no volvió sola. Pude sentir cómo su mano se tensaba y comenzaba a temblar ligeramente. En alguna de sus escapadas, su abuela había oído de ciertas personas que se dedicaban a la comunicación e interacción con aquellos que ya no están. Como imaginarán, prácticamente fue corriendo a buscarlos. Estos hombres eran mucho más metódicos que los estafadores con los que solía tratar. Le explicaron que para que la comunicación sea exitosa, necesitaban llamarlo desde un lugar que para él hubiese tenido valor en vida. Así que es que allí estaban, en la vieja y descuidada casa que en vida mi padre había llamado hogar. ¿Qué pasó entonces? Inquirió Isaac, su rostro perplejo. Mi madre negó con la cabeza. Tan pronto llegaron, su abuela me envió al cuarto. No me dejó salir, por lo que no tengo bien los detalles, pero sí lo que les puedo contar es lo que ocurrió después. Cuando descubrí que aquellos hombres no eran ningunos charlatanes y cuando comprendí que debía haber un Dios allá arriba. Verán, cuando me dejó salir, su abuela estaba furiosa, pues según le habían dicho, la comunicación había sido un fracaso. Ni mi padre ni nadie se había manifestado, y los días siguientes todo avanzó con normalidad. Su abuela iba y volvía de trabajar, yo iba y volvía de la escuela. Me dedicaba a hacer los quehaceres de la casa y si tenía con qué, la cena para cuando ella llegara. Pero una noche, mientras cenábamos, de repente tomó su plato y lo arrojó con fuerza, estallando en pedazos contra el marco de la ventana de la cocina. ¿Qué clase de mierda es esta?, prácticamente ladró su abuela con una voz que no era la suya. ¿Es que pretendes envenenarme? ¿Eso quieres, mocosa de mierda? Poniéndose de pie y empujando hacia atrás su silla, al arrojarse sobre mí, tomarme del cabello y arrastrarme hacia mi cuarto, donde me escondí bajo mis mantas,
llorando del miedo hasta dormirme, solo para despertar al día siguiente por ella misma, con la cautela con la que solía hacerlo y su voz de vuelta a la normalidad, como si nada hubiese pasado la noche anterior. Situaciones así comenzaron a suceder cada vez más a menudo, hasta que mi tía estuvo presente en una de ellas. Yo iba llegando de la escuela cuando ella prácticamente me agarró al vuelo. Me llevó a su casa, donde pasé los siguientes días. Entonces vi un sacerdote entrar a casa, y mi tío me llevó al patio hasta que hubo marchado. Cuando finalmente regresé a casa, la que alguna vez había sido mi madre se había convertido en lo que Rebeca Mirando a mi hermana en la puerta, y Isaac conocieron. un pesado silencio se hizo en la habitación y yo y mi hermano intercambiamos miradas que reflejaban 1000 emociones fluyendo en una corriente que parecía ir en todas direcciones al mismo tiempo, dejándonos a la deriva sin saber cómo reaccionar a lo que acabábamos de oír. Volteé a ver a mi padre, recordando que para entonces él y mi madre ya se conocían, aunque solo eran 2 niños que vivían en el mismo barrio. Este me miró y asintió como corroborando su relato. Entiendo que les resulte increíble. No los culparía si lo ven como los simples desvaríos de una mujer enferma, pero necesitaba contárselos, ahora que ya son lo suficientemente mayores como para entenderlo. ¿Qué pasó con la abuela? Cuando se fue, quiero decir. Al principio tenía miedo de volver a casa y estar junto a mi propia madre. Después de todos aquellos episodios quería estar lo más lejos posible. Pero con el tiempo comprendí que no solo los ataques de ira no volverían, sino que la mujer que había sido mi madre tampoco. Y lo que quedaba en la casa de mi padre era una mujer cuya conciencia estaba a años luz de mí y necesitaba cuidados constantes. Esa mujer, después de todo, era mi madre, por lo que pasé los siguientes años, y hasta que falleció, devolviéndole todo lo que había hecho por mí antes de que su mente se quiebre, recordando en el proceso que de hecho yo amaba a esa mujer. Una sonrisa curvó sus labios por un momento antes de volverse su rostro sombrío nuevamente. Pero entonces una noche, mientras todos ustedes dormían, su abuela despertó y comenzó a gritar, a maldecir, con una voz que no era la suya, intentando en todo momento agarrarnos con sus débiles brazos. Sabrá Dios para qué. Y agradezco que su cuerpo entonces ya estuviese demasiado debilitado como para siquiera moverse. Llamamos una ambulancia y a sus tíos, pues sabíamos lo que estaba ocurriendo. Mirando a mi padre, quien asintió. ¿No se detuvo en el hospital? Pregunté y mi madre negó. Gritaba y reía constantemente, y más de una vez los enfermos a su lado, los propios médicos, se quejaron e intentaron hacerla entrar en razón, tranquilizarla, y cuando ni siquiera los sedantes lograban hacerle efecto, supimos que eso no era algo que los médicos pudiesen solucionar. Y llamamos a un sacerdote. Y tras pronunciar esas últimas palabras, permaneció un momento en silencio. ¿Quieres dejarlo por ahora? Preguntó mi padre. Podemos continuar mañana. No, está bien. Es solo que recuerdo lo que sentí en aquel momento. Es como un miedo de tu infancia que creías superado. De repente vuelve y a pesar de los años, vuelves a sentirte infinitamente pequeño. Mi madre me miró a los ojos y sonrió. No te preocupes, puedo hacerlo. Su abuela llevaba 20 minutos retorciéndose en su cama, tanto como su cuerpo de más de 100 kilos se lo permitía. Entonces la mujer comenzó a reír a carcajadas, una risa exagerada, pero que provocaba incomodidad. El hombre intentó dialogar con su abuela, exigiéndole que le dijese su nombre. ¿Mamá? Pregunté. ¿Qué ocurre? Ocurre, Suspiró mi madre. que le dije al hombre que su nombre era Abba, y el hombre respondió que ese ya no era su nombre, que desde hacía años ella ya no era Abba. Un escalofrío recorrió entonces mi espalda. Entonces comenzó a gritar nombres que ya no recuerdo, pero que luego el sacerdote me explicó que eran sus parejas anteriores, que la última de ellas había muerto de cáncer hacía unos años atrás. El sacerdote continuó valiéndose de las sagradas escrituras para intimidarla,
pero nada parecía funcionar, y ella solo continuaba riéndose. No te tortures más, amor. Habló entonces mi padre. Yo les contaré el resto. No, déjame hacerlo, por favor. Mi padre estaba preocupado, pero entendió y asintió. Mi madre, o lo que fuese esa cosa en el cuerpo de mi madre, después de horas de aquel espectáculo, asustando a médicos y enfermeros por igual, finalmente dijo: Aún no lo has entendido, jodido estúpido. Falsas escrituras ya no sirven. Tu Dios ya no puede ayudarte. Nadie puede detener lo que se avecina. Te ahorraré el trabajo, padre, pero prepárate. Y entonces Titubeó. ella solo sonrió y giró su cabeza hasta que oímos un estruendo horroroso, y su cuerpo se tranquilizó como si de un muñeco de trapo se tratase, para no volver a moverse jamás. Lágrimas comenzaron a caer tímidas de los ojos de mi madre, mientras todos a su alrededor permanecimos en silencio. Lamento que hayan tenido que pasar todos esos años con dudas. Pero no podíamos solo explicárselo siendo tan pequeños. Habló mi padre luego de un rato. Volteé a ver a mi hermana y ella asintió. Yo Hablé. no tenía ni idea. Y tras titubear un momento salieron de mi boca las palabras que durante años esperé oír de mis padres. Lo siento. Y abracé a mi madre con fuerza mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. A mí siguieron mis hermanos y esa noche cenamos todos juntos, sentados en la mesa como tantas otras veces lo habíamos hecho de pequeños. Pero ahora, por primera vez en tanto tiempo, sin discusiones, sin atención cortando el ambiente, solo nosotros, cenando, sumidos todos en el mismo abismo de dudas y perplejidad. Mi madre murió una semana después y tras el funeral, sus 3 hijos nos despedimos y prometimos no volver a perder el contacto antes de volver, eventualmente, cada quien a la vida que había formado. Yo, sin embargo, aunque supongo que al igual que los demás, por mucho que lo intenté, no puedo dejar de pensar en las últimas palabras de mi abuela, en si significan algo y qué es lo que nos espera si así es.